¿Y si el rey Arturo no fuera solo una leyenda, sino una verdad enterrada bajo siglos de tierra y olvido? Nuevas pistas arqueológicas están desenterrando lo que podría ser la tumba del héroe más famoso de Gran Bretaña. Hoy exploramos los misterios, reliquias y revelaciones que podrían reescribir la historia del rey Arturo. Número 7. La cueva que no debería existir. En las profundidades de la campiña de Herefordshire se encuentra una cueva tan antigua, tan impregnada de superstición, que los lugareños la han evitado durante generaciones. Cuchicheaban sobre ella, la llamaban maldita y advertían a los niños que no se acercaran. Y durante mucho tiempo, solo fue eso, una historia que circulaba en bares y patios de colegio. Pero en 2025, esa historia se desveló literalmente cuando un equipo de arqueólogos se topó con algo en su interior que conmocionó al mundo académico. Fragmentos de hueso humano quemado, misteriosas marcas rojas en las paredes y lo que parecía una cámara sellada, intacta durante más de 1000 años. El equipo ni siquiera había estado allí para el rey Arturo. Investigaban antiguos yacimientos funerarios del Neolítico, un trabajo habitual, en realidad. Pero una vez que comenzaron a excavar esta cueva en particular, ahora llamada Proyecto Avalon, supieron que se habían adentrado en algo completamente distinto. Bajo capas de tierra, restos animales y artefactos de la Edad de Bronce, descubrieron lo que parecía ser una segunda cámara oculta. No era natural, había sido sellada intencionadamente y había permanecido así durante más de un milenio. Al principio pensaron que era una cripta, pero cuanto más excavaban, más extraño se volvía. Huesos quemados yacían cuidadosamente dentro de lo que parecía un sarcófago de piedra primitivo. Cuentas talladas en conchas que no habían sido autóctonas de la región en más de 1000 años. Así que, durante un recorrido por algunos de estos sitios en Gales e Inglaterra, relacionados con el rey Arturo, encontré la cueva del rey Arturo. Y en las paredes, tenues pero inconfundibles, había marcas de ocre rojo que, al examinarlas con luz ultravioleta, revelaban patrones inquietantemente similares a los símbolos celtas de tutela y resurrección. Ahora, deténganse un momento. No estamos hablando de una excavación arqueológica cualquiera. Hablamos de una cueva sellada con marcas rituales, restos preservados al fuego y referencias que encajan casi a la perfección con las historias medievales de Arturo, durmiendo bajo tierra hasta que Gran Bretaña lo necesite de nuevo. ¿Y la cronología? Siglo V o VI. Correcto. ¿Cuándo habría vivido Arturo si hubiera sido real? Pero aquí es donde se vuelve aún más extraño. Durante años, el folclore ha dicho que Arturo no murió, que fue herido de muerte en batalla. Sí, pero en lugar de perecer, fue llevado a una tierra mística llamada Avalon para recuperarse, posiblemente incluso para dormir en estasis hasta que Gran Bretaña se sumió en el caos. Algunas versiones de la historia dicen que Avalon era una isla oculta por la niebla. Otras dicen que no era una isla en absoluto, sino una cueva. Esta cueva en particular había sido vinculada durante mucho tiempo a esa historia por los lugareños. La llamaban la Boca de Arturo, afirmando que ciertas noches, extraños sonidos resonaban desde dentro. Algunos incluso decían que se oía la respiración de los caballos o el acero raspando contra la piedra. Pero nadie se lo tomó en serio. Hasta ahora. En realidad, este es un pasaje. La doctora Fiona Lark, arqueóloga principal, describió el momento en que su equipo se dio cuenta de lo que estaban viendo. No eran solo los huesos, era todo lo que los rodeaba. La forma en que la tierra había sido removida en un patrón circular, como un ritual, la extraña acústica de la cueva que amplificaba los pasos, y sobre todo, la sensación que todos teníamos, como si no debiéramos estar allí. Analicemos esto por un momento. Los restos se encontraron en lo que se conoce como un quiste de piedra, una especie de caja funeraria hecha de losas. Estas eran comunes en las islas británicas durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro temprana, pero la ubicación y el estado de los huesos eran inusuales. Habían sido quemados de una manera que preservaba el colágeno, esencial para el análisis moderno de ADN, pero no incinerados completamente como en una cremación. Era como si quien enterró a esta persona quisiera que durara indefinidamente, y luego estaban los grabados. La mayoría de los grabados en los muros de piedra de esa época son toscas figuras de palitos, formas espirales, tal vez algunas representaciones de animales. Pero en esta cámara encontraron algo diferente. Número 6. Símbolos, runas. Uno parecía representar una corona, otro una espada con rayos alrededor.
y uno mostraba un círculo de figuras rodeando una forma central, interpretada por algunos como la mesa redonda. ¿Coincidencia? Quizás. Pero entonces llegó la sorpresa. Un fragmento roto de una placa de bronce con inscripciones en latín, parcial, descolorido, apenas legible, pero una frase destacaba bajo Rex quandum rexque futurus, el antiguo y futuro rey. Aquí es donde Internet explotó. Una vez que se filtró ese detalle, los foros de conspiración, los historiadores artúricos y los arqueólogos de TikTok entraron en frenesí. ¿Era esta la tumba literal del rey Arturo? ¿Habían encontrado al hombre tras el mito? ¿O un grupo posterior de seguidores intentó recrear la leyenda escenificando un entierro que pretendía parecerse al de Arturo? Por supuesto, la comunidad científica pidió cautela. Correlación no significa confirmación, advirtieron. Pero extraoficialmente, muchos admitieron que el sitio era diferente a todo lo que habían visto. La estratificación cultural, desde herramientas neolíticas hasta técnicas funerarias posromanas y grafitis medievales, sugería que la cueva había sido reutilizada. Durante milenios, cada grupo pareció tratarla como terreno sagrado, como si supieran quién o qué estaba enterrado allí. Y hay algo más. La cueva se encontraba cerca de la Piedra de Arturo, una enorme estructura megalítica que desde hace tiempo se rumorea que está vinculada a los mitos del rey Arturo. Algunos dicen que la piedra se colocó allí para marcar el lugar de una gran batalla o incluso el lugar de descanso final de Arturo. La Piedra de Arturo, una tumba con cámara de 5000 años de antigüedad en Gran Bretaña, está siendo excavada. La proximidad de ambos lugares y la coincidencia de folclore hacen que la gente se pregunte, ¿se consideró alguna vez Avalon toda esta región de Herefordshire? También hay que considerar el fenómeno acústico. Pruebas con lidar y mapeo sónico revelaron que los sonidos del interior de la cámara resonaban con patrones extraños. Una frase susurrada cerca de la tumba se oía en la entrada. Un único toque de cuerno se amplificaba hasta convertirse en algo masivo y hueco, como el sonido de cascos al galope o el choque de armaduras en la oscuridad. Es fácil ver cómo estos sonidos pudieron inspirar o reforzar el mito de los caballeros durmientes de Arturo, esperando despertar. Así es. La leyenda local no solo dice que Arturo duerme, dice que duerme con sus hombres, escuadrones enteros de caballeros con armadura, enterrados en estasis bajo las colinas, esperando el toque de trompeta, esperando el colapso del reino, esperando resurgir. Y en esta cueva, el recuento inicial de huesos no fue 1, 12 restos parciales en los bordes de la cámara, un entierro completo en el centro, 12 caballeros de la mesa redonda, un rey. Fue entonces cuando las cosas pasaron de interesantes a inquietantes, porque la pregunta no era solo si esta era la tumba de Arturo, sino qué pasaría si la abriéramos. La cámara interior sellada permanece intacta. Hasta ahora, los científicos aún están decidiendo si romper la barrera final. Algunos creen que podría ser una tumba simbólica, otros piensan que podría contener aún más pistas, o peor aún, que podría ser estructuralmente inestable y colapsar si se la perturba. Pero la expectación es nunca vista en la arqueología en décadas. Y fuera de la cueva, se ha convertido en un fenómeno. Los turistas inundan Herefordshire. Los lugareños venden camisetas de Visité Avalon. Pero bajo el bullicio se percibe una profunda tensión. Si las pruebas confirman que los huesos datan del siglo V o VI, y si el ADN coincide con alguien con raíces celtas y linaje del sur de Gran Bretaña, el mundo podría tener que enfrentarse a una posibilidad que nunca se ha considerado seriamente. El rey Arturo existió, y acabamos de encontrar su cuerpo. Pero si este es realmente Arturo, ¿por qué lo ocultaron? ¿Quién selló la cámara? ¿Y qué intentaban protegernos? Número 5. La tumba que intentaron borrar. La idea de que el rey Arturo existiera ya es bastante controvertida, pero la idea de que alguien, siglos atrás, lo enterró deliberadamente y borró toda evidencia, roza la herejía histórica. Y sin embargo, eso es exactamente lo que sugiere esta cueva en Herefordshire. Tras el descubrimiento inicial de los huesos carbonizados y las antiguas tallas, llegó una segunda oleada de investigadores, historiadores, criptógrafos e incluso antropólogos forenses. Su trabajo no era solo excavar, sino interpretar, plantear una pregunta aterradora que nadie se había atrevido a plantear seriamente antes. ¿Y si alguien no enterraba a Arturo sin más? ¿Y si enterraba la idea de Arturo? Empecemos por el entierro en sí. La mayoría de los reyes son enterrados con pompa, esplendor y legado. Fue una época muy inestable en su reino. Muchos peligros. Existen peligros internos.
Sus tumbas rebosan autoridad, joyas, coronas, inscripciones elaboradas. Incluso a los reyes guerreros se les ofrecían espadas, escudos o armaduras ceremoniales. Pero este cuerpo, nada, ni corona, ni nombre, ni armas, solo fuego, huesos quemados, una caja de piedra y cuentas primitivas. No fue un entierro real, fue un borrado. Según la profesora Elaine Ward, experta en los primeros ritos monárquicos británicos, este entierro tiene todas las características de un anonimato intencional. Quienquiera que lo haya hecho no intentaba honrar a un rey. Intentaban ocultarlo o protegernos de él. Esa es una afirmación contundente, y a partir de ahí, la cosa se volvió aún más extraña. La datación por carbono situó los huesos a principios del siglo VI, pero los restos de carbón y cerámica cerca del yacimiento pertenecían a siglos completamente diferentes. No se trataba de un solo entierro. Eran varias generaciones que visitaban el lugar, dejando tras de sí fragmentos de su tiempo, sus rituales, sus advertencias. Uno de los descubrimientos más escalofriantes, un pequeño tablón de madera carbonizado encajado profundamente tras una grieta en la cámara de piedra. Sobre él, apenas legible pero claramente deliberado, había una advertencia escrita en lo que los investigadores posteriormente identificaron como latín vulgar posromano: que duerma la corona. No despiertes al lobo. Que duerma la corona. No rey, ni líder, sino corona. Como si Arturo ya no fuera un hombre, sino una fuerza. Y el lobo. El folclore celta solía asociar al lobo con la sangre, la guerra y el castigo divino. Así que este no era un entierro precautorio. Fue un exorcismo. ¿Por qué? Para responder a eso, necesitamos retroceder. Las leyendas artúricas hablan de una batalla final, Camlin, donde Arturo fue herido de muerte. Pero los detalles son confusos. Algunos dicen que cayó en la traición, otros afirman que se sacrificó para detener una guerra civil. Sin embargo, lo que sí es consistente es que no murió simplemente. Desapareció. Algunos dicen que fue llevado a Avalon, otros afirman que fue sellado. Y ahora, por primera vez en la historia, podríamos estar mirando directamente ese sello. ¿Pero quién lo selló? Bueno, ahí es donde las cosas toman un giro siniestro. Varios artefactos encontrados cerca de la cueva coinciden con símbolos vinculados a sectas cristianas subromanas. Entonces, ¿qué podrías encontrar en la cueva? Número 4. Artefactos prehistóricos. Grupos que surgieron en Britania tras la caída del dominio romano, pero antes de la cristianización completa de la isla. Estos grupos se vieron atrapados en un tira y afloja cultural. Rituales paganos versus cristianismo en auge. Y muchos veían a Arturo no como un héroe, sino como un blasfemo. Según antiguas polémicas cristianas, Arturo era demasiado cercano a los dioses antiguos, la magia de Merlín, las hadas, las espadas sagradas y los hechizos para dormir. Algunas sectas marginales incluso afirmaron que Arturo hizo pactos con espíritus, luchó bajo un estandarte druídico o utilizó ritos prohibidos en batalla. Para ellos, Arturo no era un salvador, era un pecado que debía ser borrado de la historia. ¿Y qué si estas sectas no solo lo rechazaron, sino que lo enterraron, literal y simbólicamente? Tiene sentido si consideramos la región. Herefordshire no siempre fue la tranquila campiña que conocemos hoy. En el siglo VI, fue una línea de frente entre el orden romano en declive y el resurgimiento tribal. Era una zona de guerra, política y espiritualmente. Y enterrar a una figura como Arturo en una cueva, sellarlo con fuego y luego enviar una advertencia a través de generaciones, suena a control de daños. Pero aquí está la parte más difícil de explicar. Muchos aldeanos de la zona, no fanáticos de Internet, sino lugareños ancianos, han transmitido leyendas orales inquietantemente consistentes. No solo sobre Arturo durmiendo en una cueva, así que hoy estoy en busca de la cueva del rey Arturo, pero de sacerdotes y figuras con túnicas que celebraban ritos de clausura en una noche sin estrellas de hace mucho tiempo. Algunos relatos incluso hablan de un sacerdote de piedra que cerró la tumba y juró que nadie la abriría hasta que volviera el cielo rojo. Y así fue. A principios de 2025, la misma semana en que el equipo descubrió la cámara, una aurora boreal de color rojo sangre iluminó los cielos de varias partes del Reino Unido. Un evento inusual. Sí, pero para los creyentes, no fue solo un bonito espectáculo de luces. Era una señal. El viejo cielo había regresado. El sello se había roto. ¿Coincidencia? Quizás. O tal vez no se trataba solo de un cementerio. Tal vez era una cámara de contención.
El arqueólogo Nick Overton notó algo extraño en la geometría de la cueva. La cámara no estaba diseñada para la visibilidad, estaba diseñada para el sonido. Al estar en el centro de la habitación, cada susurro rebotaba y resonaba hasta parecer un cántico. Si alguien era enterrado vivo o inducido a un sueño mágico, lo último que oiría serían 1000 voces rodeándolo, sellándolo en silencio. Y muchos de los símbolos coincidían con antiguos glifos celtas que significaban atadura, protección y trampa de almas. No eran monumentos conmemorativos, eran protecciones. Pero la mayor señal de alerta no estaba dentro de la cueva, era lo que no estaba allí. No había saqueadores, ni señales de disturbios medievales. No había registros de peregrinos religiosos profanando el lugar, a pesar de estar vinculado a una de las figuras más famosas de la leyenda británica. Era como si el mundo entero hubiera olvidado su existencia. Y ese es el giro final de este capítulo. Porque en el siglo XII, Geoffrey de Monmouth escribió sobre el entierro de Arturo en Avalon, pero nunca mencionó una cueva ni Herefordshire. Entonces, ¿cómo sobrevivió la leyenda? Porque no se suponía que lo hiciera. ¿Y si hubo un encubrimiento intencional? ¿Una decisión de los primeros líderes cristianos o reyes rivales de borrar el lugar de enterramiento de Arturo de mapas, libros y memoria? ¿Construir nuevas iglesias, crear nuevos santos y enterrar las viejas costumbres bajo capas de doctrina y polvo? Arturo no era solo un hombre, era una amenaza para el dogma, el orden, el control. Número 3. Un símbolo de resistencia envuelto en magia. Y si alguna vez lo encontraran, si se demostrara que su historia era cierta, podría desencadenar una revolución en nuestra comprensión de la identidad británica moderna, sacudiendo los cimientos mismos de cómo entendemos nuestra historia ancestral. Lo que nos devuelve inevitablemente al presente, donde la evidencia física yace ante nosotros, innegable y provocadora. Los huesos de la cueva son irrefutablemente reales, cada fragmento un testimonio silencioso del pasado. Las tallas, meticulosamente preservadas en la piedra antigua, son auténticas. Las advertencias grabadas en las paredes, la geometría precisa de la cámara, el velo de secretismo que ha persistido durante siglos, todo ello es tangible y verificable. Pero la pregunta que resuena en los pasillos académicos es, ¿fue realmente Arturo? La respuesta podría estar a punto de revelarse en los laboratorios de ADN más avanzados del país. Muestras cuidadosamente extraídas de los huesos, extraordinariamente ricas en colágeno y sorprendentemente bien preservados, han sido enviadas a los centros de investigación genética más prestigiosos del Reino Unido. Si los resultados revelan una concordancia con el antiguo linaje celta del sur de Gran Bretaña y la datación coincide precisamente con el período histórico en cuestión, podríamos estar ante un descubrimiento que revolucionaría nuestra comprensión de la historia medieval británica. Y aunque los resultados no fueran definitivamente concluyentes, la importancia del hallazgo permanecería intacta. La idea, como un genio liberado de su lámpara, ya no puede ser contenida. La cueva, sellada durante siglos por manos temerosas o reverentes, ha sido finalmente reabierta. La historia, largo tiempo enterrada bajo capas de mito y misterio, ha emergido a la luz del día. La tumba que generaciones intentaron borrar de la memoria colectiva ahora se encuentra bajo el escrutinio del mundo entero. Pero quizás estamos planteando las preguntas equivocadas. ¿Y si el rey Arturo nunca estuvo destinado a ser descubierto porque, en realidad, nunca fue verdaderamente enterrado? ¿Y si su presencia en esta cueva no es simplemente un vestigio del pasado, sino una advertencia profética para las generaciones venideras, una manifestación física del legendario Rex Quondam, Rex que Futurus, el rey que fue y que será? Reflexionemos sobre la naturaleza de las leyendas. La mayoría se desvanecen gradualmente en la bruma del tiempo, convertidas en poco más que entretenidas historias para compartir junto al fuego, cuentos para dormir que arrullan a los niños, fragmentos de sabiduría antigua que nos ayudan a comprender nuestros orígenes culturales. Sin embargo, ocasionalmente, una leyenda demuestra poseer una resistencia extraordinaria, una negativa obstinada a ser relegada al olvido. Se infiltra persistentemente en el folclore local, resurge con renovada vitalidad en los mitos regionales, se manifiesta en coincidencias tan asombrosas que desafían la explicación racional. Y si los acontecimientos recientes en Herefordshire son indicativos de algo, es que esta leyenda particular ha logrado literalmente abrirse paso a través de la tierra misma,
exigiendo ser reconocida y examinada. Los restos óseos, ahora resguardados en un laboratorio de máxima seguridad, esperan revelar sus secretos. Las sofisticadas pruebas de ADN avanzan meticulosamente. El minucioso análisis de radiocarbono está próximo a su conclusión. Sin embargo, la evidencia más significativa podría no residir en los datos científicos, por reveladores que estos puedan ser. La clave fundamental yace en una idea que ha perseguido el imaginario británico durante incontables generaciones: que Arturo trasciende la simple categoría de figura histórica. No es meramente un nombre extraído de las crónicas antiguas, sino un símbolo viviente que señala hacia el futuro. Volvamos nuestra atención a esa enigmática inscripción latina, grabada con determinación en la placa de bronce descubierta en las profundidades de la cueva, una inscripción cuyo significado dejó perplejos incluso a los arqueólogos más experimentados. Nos encontramos ante la entrada de la cueva donde, según sugieren las evidencias, se depositó por primera vez el cuerpo del legendario Arturo. Número 2. Rex quondam rexque futurus, el antiguo y futuro rey. Esa frase no es solo poética, sino profética. Sugiere que Arturo no fue solo un héroe que una vez gobernó, sino uno que volverá a gobernar. Ese es el núcleo del mito artúrico. No está muerto, está durmiendo, esperando a que Gran Bretaña caiga en la oscuridad para poder regresar. Ahora, pausa, piensa en este momento. Tensiones globales, división política, agitación tecnológica, desastres climáticos, colapso de instituciones. Para una leyenda como Arturo, este es exactamente el tipo de mundo al que regresaría. Eso podría explicar por qué la cueva se abrió ahora, por qué la tumba, sellada durante siglos, finalmente fue perturbada, no por accidente, sino a propósito. Hablemos de ciencia por un segundo. Cuando se dataron los huesos mediante carbono, los resultados iniciales los situaron entre el 450 y el 550 después de Cristo. Justo en el escaparate histórico, cuando un líder guerrero llamado Arturo pudo haber existido no como un rey de brillante armadura, sino como una figura militar posromana que unía a las tribus británicas contra los invasores sajones. Varias figuras de esa época coinciden con partes de la historia de Arturo: Ambrosio, Aureliano Riotamus, Lucio Artorio Casto, pero ninguna encajaba del todo, hasta ahora, porque los huesos no pertenecían a un romano. El análisis isotópico reveló algo increíble. Este individuo era originario del sur de Gran Bretaña, criado cerca de la región de Wessex. Consumía una dieta rica en pescado de agua dulce y cultivos del interior. Y aquí está el truco. Sus heridas coincidían con las de un guerrero curtido en la batalla. Fracturas en el cúbito, tensión, daños en las rodillas, heridas de arma blanca curadas, todo encajaba. Pero la mayor sorpresa provino del ADN mitocondrial. Este marcador genético, transmitido por línea materna, coincidía con un haplogrupo celta conocido, vinculado a individuos de alto estatus de la historia británica temprana. Eso significa que esta persona no era cualquiera. Probablemente pertenecía a la nobleza. En otras palabras, los huesos de la cueva pertenecían a un noble guerrero británico del siglo VI que sufrió múltiples heridas de batalla. Fue enterrado en una tumba sellada con marcas rituales y cuya leyenda coincide con uno de los mitos más poderosos de la historia occidental. Probablemente pienses, vale, pero quizás solo era un cacique local. Quizás la leyenda de Arturo se inspiró en alguien así, pero no en este hombre en concreto. Justo, pero aquí es donde la historia toma un giro de ciencia ficción. Un segundo conjunto de restos, previamente pasados por alto, fue exhumado del otro extremo de la cámara. No se trataba de un cuerpo completo, sino de un fragmento de cráneo y una sección de la caja torácica. El equipo casi lo ignoró, asumiendo que se trataba de un hueso de animal. Pero el análisis de colágeno coincidió con el ADN del cuerpo principal. Eran parientes, específicamente, padre e hijo. Eso lo cambia todo, porque si el hombre en el centro de la tumba era un líder, su hijo podría haber sido un escudero, y él, un compañero guerrero. O, según algunas teorías, la razón por la que fue enterrado con tanto cuidado en primer lugar. Quizás no solo ocultaban al padre, sino que lo protegían. Quizás no estaban enterrando un cadáver, sino que estaban fingiendo un regreso. Esto es lo que dijo uno de los principales genetistas, extraoficialmente. No solo encontramos un cuerpo, encontramos un linaje real rastreable vinculado a la formación temprana de Gran Bretaña. Eso no es leyenda, es historia.
Y ahora la atención se centra en el futuro. Porque si se trata de Arturo, o incluso de alguien lo suficientemente cercano como para haber inspirado el mito, la pregunta es, ¿quiénes son sus descendientes? ¿Podría alguien vivo hoy en día portar el ADN del antiguo y futuro rey? Grupos de genealogía ya están compilando bases de datos. Personas de todo el Reino Unido, e incluso de Estados Unidos, están enviando muestras para comparar. Número 1. Perfiles de ADN del siglo VI de la tumba. Imaginen lo que eso significaría. Que el linaje de Arturo nunca murió, sino que ha perdurado a través de los siglos, fluyendo silenciosamente por las venas de generaciones de británicos. Que caminó entre nosotros, oculto a plena vista, mezclándose con la cotidianidad de la vida moderna. No eran reyes coronados ni guerreros con armaduras brillantes, sino personas comunes y corrientes, cada una llevando inconscientemente dentro de sí una chispa de aquella antigua nobleza. Personas que, en momentos cruciales, podrían descubrir en su interior una fuerza y un coraje que ni ellos mismos sabían que poseían. Pero existe otra teoría, mucho más enigmática y perturbadora, que Arturo no nos espera pasivamente, que aguarda, suspendido entre los mundos, la manifestación de una señal específica, el cumplimiento de una antigua profecía. Las leyendas celtas, transmitidas de generación en generación, hablan de un cielo teñido de carmesí que anunciaría su retorno. Y precisamente en 2025, una tormenta geomagnética de intensidad sin precedentes iluminó el firmamento británico con una espectacular aurora boreal que alcanzó incluso los cielos de Herefordshire, un fenómeno extraordinario para estas latitudes. Los habitantes locales, sobrecogidos por su intensidad y su color sangre, la bautizaron como la aurora de sangre. Las imágenes del fenómeno se propagaron como fuego por las redes sociales, y los foros dedicados a teorías alternativas se inundaron de especulaciones febriles. Y entonces, como si el cosmos hubiera orquestado una sincronía perfecta, se descubrió la cueva. Incluso los investigadores más escépticos no pudieron ignorar la inquietante coincidencia temporal. Durante las vigilias nocturnas en el sitio arqueológico, comenzaron a suceder eventos inexplicables. Un arqueólogo veterano, conocido por su metodología rigurosa y su escepticismo científico, reportó haber escuchado distintivamente el sonido metálico de una espada contra piedra, reverberando en las profundidades de la caverna. Otro miembro del equipo, durante su turno de guardia, aseguró haber percibido las notas distantes pero inconfundibles de un cuerno de guerra, resonando en la quietud de la madrugada, específicamente a las 3, la hora en que los antiguos celtas creían que el velo entre los mundos se hacía más tenue. A pesar de exhaustivas búsquedas, ninguna fuente natural o artificial pudo explicar estos sonidos misteriosos. La presencia de otros monarcas galeses en la historia, como el legendario Mulwin, y las constantes amenazas de invasiones extranjeras a lo largo de los siglos, han hecho imperativo mantener el descubrimiento del entierro en el más estricto secreto. Sin embargo, las experiencias inexplicables llevaron a la suspensión de todas las actividades nocturnas en el sitio. Los habitantes de la región, depositarios de antiguas tradiciones, advirtieron al equipo arqueológico, con una mezcla de humor nervioso y genuina preocupación, sobre la legendaria cacería salvaje. Según las creencias locales, transmitidas a través de innumerables generaciones, una procesión espectral de jinetes fantasmales emerge de las profundidades de la tierra cuando el sueño eterno de Arturo es perturbado. La leyenda dice que si pronuncias su nombre en el lugar equivocado o tocas un cuerno sobre su tumba, despierta. Suena a fantasía, pero también lo es toda esta historia. Aquí estamos, huesos en una cueva. Los resultados de ADN apuntan a un verdadero guerrero británico del siglo VI, una cámara oculta con 13 cuerpos y fenómenos acústicos que nadie puede explicar. Suena a cuento de hadas, excepto que es real, y todo conduce a uno. Y si Arturo no fuera un hombre, sino un símbolo, una figura recurrente que regresa no en cuerpo, sino en espíritu? La historia nos dice que cuando las naciones se enfrentan al colapso, recurren al mito. Roma tuvo a Rómulo, Francia tuvo a Carlomagno, Gran Bretaña tuvo a Arturo, y tal vez todavía lo haga, porque en el laboratorio donde ahora descansan los huesos, hay un artefacto aún sellado. Es de bronce, del tamaño aproximado de un pergamino. Las radiografías muestran que está hueco. Algunos creen que es un tubo destinado a transportar un mensaje, una declaración,
un hechizo o una profecía. El equipo planea abrirlo pronto, con cuidado y bajo control, pero algunos les instan a detenerse, a esperar, a escuchar. ¿Y si ese pergamino no es para nosotros? ¿Y si era para él, para el rey que fue y será? Una prueba final, una clave final o una advertencia final. La historia del rey Arturo nunca ha tratado de espadas ni coronas, ha tratado de esperanza. Que cuando el mundo parezca más oscuro, alguien se alzará. Si se trata de un líder, una leyenda o algo mucho más misterioso, está por verse. Pero en 2025, una cueva en Herefordshire nos obligó a preguntarnos, ¿y si Arturo no fuera solo una historia? Nos vemos en el próximo video.